que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Muy bien, Dios le bendiga a todos, hermanos, hermanas, a todos los que me puedan escuchar. Es una bendición poder llegar nuevamente hasta ustedes con el propósito de exponer un poco la palabra del Señor. Es un privilegio que Dios nos da de poder llegar hasta sus hogares y vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Traigo una enseñanza muy fácil de entender el día de ahora y yo sé que todos ustedes que escuchen la enseñanza se van a gozar. Así es de que sin hacer más tiempo vamos a entrar a la enseñanza. El día de ahora traigo la enseñanza basada en Isaías capítulo 48 versículo número 10 con el tema salvos sin merecerlo. Ese es el tema que traigo para todos ustedes, donde yo sé que si los escuchan les va a ser de mucha bendición. Voy a dar lectura para introducirme en el consejo de la palabra del Señor. Nuevamente lo repito, el tema del día de ahora es salvos sin merecerlos. El versículo 10 de este capítulo 48 de Isaías dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Nuevamente lo leo como repaso, dice, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Dios en aquel tiempo, en el capítulo 48 de Isaías, se muestra que Dios traía un reclamo cargado de exhortación, donde conforme a la lógica de Dios y basándose Dios en los hechos de ellos, no merecían que el Señor continuara tratando con aquel pueblo. Como muchas partes de la Biblia se muestran en diferentes lugares, ya que el Antiguo Testamento es una parte de la Biblia donde Dios trataba de una manera exhortando, castigando, afligiendo, restaurando a su pueblo. Los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, estos libros son libros que hablan mucho de esto. Pero sin embargo el día de ahora yo quiero tocar este tema donde yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. El capítulo 48 de una manera específica toca de una manera muy especial estos puntos que yo he mencionado, pero basándome yo en el versículo 10, donde la Biblia dice, he aquí te he purificado. Y no como a plata, dice la palabra, donde Dios habla de ese momento donde Él tiene un encuentro con su pueblo, un encuentro de purificación, porque todo lo que está sucio necesita purificarse, todo lo que está sucio necesita limpiarse, todo lo que está inservible necesita tener un uso ante la presencia de Dios. Y cuando Dios quiere de alguna manera tomar en cuenta a una persona para su gloria, Él necesita limpiar, trabajar de una manera purificativa con la persona. Y la Biblia dice que la purificación no fue como se purifica la plata. A través del Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar varias partes de la Biblia donde nos habla de los métodos que Dios usó para que el hombre pudiera estar ante la presencia de Dios, porque todas las personas que están ante la presencia de Dios pasaron un proceso. Ese proceso del cual habla la Biblia es el tema que vamos a hablar el día de ahora, salvos sin nosotros merecerlos. Y la Biblia dice en Isaías
que el método de purificación que Dios utilizó no es como se purifica la plata. Es un método diferente del cual vamos a hablar ahorita. La segunda parte de este versículo, ya que es nuestro versículo de partida, enfatiza y se enfoca diciendo: te he escogido en horno de aflicción. Esa es la segunda parte de este versículo donde Dios le dice: yo te he escogido a ti en horno de aflicción. Originalmente nosotros podemos encontrar la historia de este pueblo cuando dice que originalmente, cuando eran un grupo que se había hecho grande, ellos se encontraban en un estado de aflicción donde se encontraban prácticamente esclavizados en Egipto. Dice que era un grupo grande pero muy sufrido por la carga tan pesada que el mismo hombre había impuesto sobre de ellos. Sin embargo, Dios pone la mirada en ellos y los saca de aquel lugar con un proceso de purificación donde los llevó a través de los desiertos y trató con ellos e hizo un pueblo que hasta el día de ahora suena a través de la historia como el pueblo de Dios. Ellos estaban en un horno de aflicción, como lo menciona la Biblia, como muchas personas pueden estar en este momento en un horno de aflicción, en una situación bastante complicada, en una carga muy pesada que pueden llevar encima, que pareciera como que no tiene respuesta a su problema, su situación que están viviendo. Pero sin embargo, Dios tomó en cuenta a este pueblo en un estado de mucha agonía espiritual, de mucha carga física, de muchos problemas internos, físicos y espirituales que tenía este pueblo. Sin embargo, Dios les dice: yo a ustedes los escogí. Cuando ustedes estaban en un horno de conflictos personales, de allí es de donde yo los escogí. Dios es especialista en tomar personas donde quiera que se encuentren, en la situación que se encuentren. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios levanta a los muertos físicos como lo hizo con Lázaro, Dios que creó el mundo y lo que en él habita, dice la Biblia, no tendrá poder para restaurar y llamar a una persona en el estado conflictivo o en la cárcel conflictiva donde se encuentre. Dios tiene poder para levantar, restaurar y hacer una nueva persona de en medio de un hoyo oscuro donde se pueda encontrar. Dios para eso, Dios dio su vida por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, allí donde el Dios encarnado, que era Jesucristo, dio su vida por los seres humanos para que nosotros pudiéramos tener una esperanza de vida. Voy a hacer un pequeño enfoque en otra parte de la Biblia, donde hay una parte muy conocida, donde vamos a llevar paso por paso unos puntos para poderme enfocar en el tema que yo traigo para todos nosotros. La mayoría de casos que se encuentran en la Biblia, donde Dios es movido a misericordia a favor de las personas, hay un caso muy impactante en Éxodo capítulo 32, donde se muestra el famoso pasaje del becerro de oro. En este pasaje de la Biblia nos muestra a través de esa historia, es una historia muy productiva donde a los lectores de la Biblia de ahora en día los hace crecer mucho espiritualmente como personas. Se muestra la historia donde Moisés dice que subió al monte donde Dios iba a tratar con él. Cuando el pueblo se sintió solo en la parte de abajo, en la planicie,
ellos llegaron a la conclusión de que estaban desamparados, de que estaban sin una persona que los guiara, ya que ellos viviendo en Egipto estaban acostumbrados a que los egipcios tenían muchos dioses y recurrían a muchas cosas que no eran realmente agradables a Dios. Y cuando ellos se encontraron solos, decidieron recurrir al conocimiento que ellos tenían en Egipto. Hablaron con Aarón, dice la Biblia, y decidieron hacer un becerro de oro. Aarón se prestó para esto, dice la palabra, donde Dios se sintió indignado por lo que estaba pasando. En el versículo 7 de este capítulo 32, es cuando Dios habla con Moisés acerca de la gravedad del asunto en la que se había metido aquel pueblo que era guiado con el liderazgo de Moisés. Y dice la Biblia que en el versículo 7 de este capítulo 32, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hay algo que a mí me llama la atención de este versículo, donde Dios le dice a Moisés, pongamos atención, dice: anda, le dice Dios a Moisés, desciende, porque tu pueblo, como que aquel pueblo era propiedad de Moisés. Tanta era la indignación que Dios tenía con este pueblo, que ya Dios no lo menciona como su pueblo, sino como el pueblo de Moisés. Moisés se sintió preocupado por lo que Dios había determinado hacer con este pueblo, porque Dios comenzó a hablar de destruirlo. En el versículo 10, Dios habla de destruirlos. Dice la Biblia, en el versículo 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando Dios dice, déjame que yo los consuma, Dios está hablando de que les iba a quitar la vida, de que los iba a matar. En otras palabras más claves o seguras de entender, Dios habla de matarlos. Moisés entra en un estado de preocupación donde comienza a hablar con Dios de los planes que Dios tenía. En el versículo 12 de ese mismo capítulo 32 del Éxodo, Moisés le hace una pregunta a Dios. Es una pregunta que está encerrada con signos de interrogación. Y la pregunta es: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en el monte y traerlos de sobre la faz de la tierra? Moisés le hace una pregunta a Dios. La pregunta que Moisés le hace a Dios y le dice: porque los egipcios van a hablar de ti, diciendo, para eso tú los llevaste al desierto, para matarlos. Entonces Moisés hace una sugerencia, como que hiciera una sugerencia a Dios en ese mismo versículo, y le dice a Dios: vuélvete. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahora a Moisés le dice: tu pueblo contra tu pueblo, vuélvete. Porque Dios en el versículo 10 ya estaba decidido que Él iba a matar a este pueblo por la ofensa que le habían hecho de haberse puesto a adorar a un becerro que ellos habían hecho, a una vaca estaban adorando, porque ese era el símbolo del Dios de Egipto. Y ellos habían decidido tomar ese ejemplo de adorar una vaca. Dios se sintió ofendido, porque no hay ofensa más grande para Dios que una persona
se incline hacia algo que no es realmente su voluntad, y ellos se habían inclinado a algo. Para Dios era muy grave lo que estaba pasando ahí, y la determinación de Él era quitarles la vida. Moisés se pone en la brecha, en el camino, y le dice a Dios: los egipcios van a comenzar a murmurar y a decir, para eso los sacaste de Egipto, para matarlos en el desierto. Y Moisés hace una sugerencia donde le dice a Dios: vuélvete, no lo hagas. No hagas lo que estás pensando de matar a este pueblo. Cuando Dios toma una determinación, es raro que una persona lo detenga. El mundo que nosotros vivimos ha tenido muchos planes Dios con él, pero los seres humanos han destruido los planes y propósitos que Dios ha tenido para el mismo ser humano por la misma maldad que existe en los habitantes de la tierra. Pero siempre ha habido un pero que pare los términos o determinaciones, los parámetros que Dios ha puesto sobre el mundo, donde seres humanos también han intervenido. En el caso de Moisés, sabiendo la gravedad del asunto, se puso a orar, a buscar, a clamar, a pedir, a suplicar a Dios, y Dios entró en acción. Y la Biblia nos dice que Dios tuvo misericordia de aquel pueblo que ya estaba asignado para morir. Este mundo ha tenido muchos méritos para que Dios acabe con ellos, para que Dios destruya este planeta, para que Dios acabe con los seres humanos. Dios ha tenido muchos motivos para hacerlo, pero sin embargo Dios ha metido su mano de misericordia a los seres humanos que viven todavía en la tierra. Es algo impactante, algo increíble, algo escalofriante. El pensar en aquel día cuando Dios ejecute el ardor y la ira de los motivos que el hombre ha motivado para poder acabar y destruir con esta generación que nosotros vivimos. Si nosotros habláramos en términos graves, el hombre no se lo merece. Los humanos no se lo merecen. Por eso la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, describe la Biblia en un solo versículo el estado físico y espiritual de una persona bajo el yugo de la ignorancia sin Cristo. Un solo versículo donde la Biblia describe totalmente dos factores muy importantes. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida. Atención lo que dice la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que Él fue el que nos dio vida. Primera cosa, Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando dice que estábamos muertos. La muerte espiritual por medio de nuestros delitos y pecados. Describe el estado espiritual y el estado físico de una persona en su estado original. Cuando Pablo habla a los efesios y les dice de qué manera es que Dios nos encontró a nosotros como una persona viviendo bajo la ignorancia de la grandeza de Dios y del propósito que Dios tiene para los seres humanos. ¿Cómo va a poder acercarse a Dios cuando Él ni de lejos conoce la experiencia de saber de un Dios tan grande que puede hacer algo cuando el hombre se encuentra hundido en esa condición, en ese hoyo oscuro de problemas, de situaciones? ¿Cómo el hombre va a poder reflexionar?
Pero sin embargo, el apóstol Pablo describe cómo nosotros nos encontrábamos cuando estábamos muertos. ¿Muertos dónde? En nuestros delitos, en nuestros pecados. ¿Cuántas personas se encuentran en esa condición en el mundo? Sin embargo, no pueden reconocer la grandeza de Dios, no pueden mirar ni de cerca dónde está Dios en su vida. Pero habemos muchas personas que hemos reconocido a Dios y tenemos a Cristo en nuestros corazones, y por eso vale la pena hacer una celebración interna constantemente en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho por nosotros. En ese mismo capítulo de Efesios capítulo 2, en el versículo 5, describe nuestro estado pasado y nuestro estado presente. Dice el versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Dice la Escritura, y estando en término pasado, muertos, dice, en nuestros pecados Él nos dio vida. Y nos dice, por gracia. La gracia es un don gratuito regalado de parte de Jesucristo para que el hombre pueda entender la grandeza de Dios. Cuando el alma oscura, entenebrecida por medio de la oscuridad del pecado, de la vida del mundo que se vive originalmente sin poder hacer nada, la gracia, el regalo de Dios entra en acción en la vida de una persona, y esa persona se le alumbra un foco espiritual internamente donde él puede entender a claridad lo que dice la Biblia. Por eso Pablo describe el estado original de una persona que vive enfocado en esta situación y cómo es que Dios hace la diferencia en la vida de una persona. En el versículo 12 hay una colaboración de este mismo tema donde dice, vamos a mirar este versículo todos juntos. Si están en su casa pueden abrir sus Biblias y entender conmigo esta parte de la Escritura. Dice el versículo 12 de este mismo capítulo 2 de Efesios, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miremos esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo puede vivir una persona sin esperanza y sin Dios en el mundo? Sin embargo, la Biblia dice que ese era el estado original de nosotros, los que conocemos al Señor. Dice que nuestro estado original era ajenos. Una persona ajena es una persona desconocida, una persona que no conoce, una persona que no sabe, una persona que tiene una venda espiritual internamente en su alma. Y dice que nosotros éramos ajenos a los pactos, a las promesas. Desconocíamos lo que Dios prometía para nuestras vidas. Éramos ajenos a la vida espiritual. Pero eso no es lo más drástico e impactante. Lo más drástico que muestra la Biblia dice sin esperanza. No hay cosa más triste que poder describir este término sin esperanza. Como cuando una persona está desahuciada en un hospital por una enfermedad incurable, por un cáncer mortal, por un tumor mortal, por una enfermedad mortal en el hospital, donde el doctor dice le quedan horas de vida, donde lo desahucia y le dice le queda un mes de vida, una semana de vida, 2 meses de vida. No tiene esperanza. Es como que ya estuviera muerto o amenazado que pronto se va a morir.
Dice la palabra en este versículo, lo describe, dice que estábamos sin esperanza. El tema del día de ahora es salvos sin merecerlos. Y dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo puede caminar una persona por ahí sin Dios? ¿Cómo puede vivir en este mundo sin Dios? Tener a Dios en la vida es más necesario que el agua, es más necesario que la comida, es más necesario que el trabajo, es más necesario que la misma vida que nosotros tenemos. Tener a Dios en el corazón, vivir con Dios, es más poderoso que todo lo que nos hace sobrevivir en esta vida. ¿Y cuántas personas no pueden entender esta palabra? Que Dios es lo esencial. Y dice la palabra que nosotros vivíamos sin Dios. ¡Qué bendición! Que no morimos en ese tiempo, que no teníamos a Dios y que vivíamos sin esperanza. Como Dios nos reservó esta misericordia tan grande, aun cuando nosotros ni queríamos, ni sabíamos, ni nos importaba, ni deseábamos siquiera conocer a Dios. ¿Cómo estábamos originalmente? ¿Cómo vivíamos? Como un animalito que solamente sobrevive porque tiene que comer, porque tiene que ir, porque tiene que caminar. ¿Cómo es que Dios tuvo misericordia y se fijó en nosotros? ¿Por qué Él se acordó de nosotros? ¿Por qué Él nos miró? Cuando vivíamos en el antagonismo de la vida, sin Dios, sin esperanza, sin ninguna ilusión espiritual por dentro, solamente vivir por vivir, caminar por caminar en la vida. Pero ahora tenemos a Dios, ahora tenemos a Cristo, ahora tenemos la vida sin merecerla, porque ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? No hicimos absolutamente nada. No teníamos ningún mérito, ninguna capacidad buena ante Dios. Solamente que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el versículo 8 habla de tres aspectos donde yo voy a terminar en este tema. En el versículo 8 de este mismo capítulo 2 de Efesios dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a mirar levemente estos tres aspectos para terminar. Primer aspecto, habla este tema, el método de nuestra salvación. ¿Cuál es el método de nuestra salvación del cual habla este versículo en este tema que abre? Dice, porque por gracia sois salvos. Ese es el método, por gracia. La gracia es un don gratuito de parte de Dios. La gracia es la dispensación, el momento, la temporada que Dios ha abierto para los hombres, los seres humanos que viven aquí en este planeta. Es el proceso que Dios ha utilizado para que el hombre pueda entender cómo nos podemos acercar a Dios. Lo dice claramente el versículo 8 en el primer renglón: porque por gracia sois salvos. La segunda parte de este versículo habla de cuánto nosotros colaboramos para nuestra salvación. ¿Cuánto pusimos? ¿Qué parte es la de nosotros para merecerlo? ¿Dónde está lo que nosotros hemos puesto en este negocio, en esta oferta, en esto que Dios ha empleado para nuestra salvación? ¿Cuánta es la parte que nosotros pusimos? Lo dice el versículo 8 en el segundo renglón, donde dice: y esto no de vosotros. Nosotros no pusimos nada.
No teníamos nada. Nosotros no invertimos nada. Porque la Biblia dice que ni con todo el tesoro del mundo se compra la salvación de un ser humano. El dinero no compra la salvación. Por más que el hombre done y dé y invierta en tantas cosas para ayudar a los demás, eso no lo va a llevar al cielo, porque la Biblia nos muestra y nos dice, esto no de vosotros. Nosotros no pusimos nada para la salvación. No pusimos de nuestra parte, no queríamos, no anhelábamos, no lo deseábamos. El hombre no se quiere ir al infierno, no se quiere perder, pero nunca piensa que hay un método para no ir a este lugar. Pero cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, se da cuenta la persona que Él no puso nada. Nosotros no lo merecíamos. Esto es un don gratuito del cielo. Por eso Cristo dio su vida por nosotros, para regalarnos la esperanza, para regalarnos la salvación, para regalarnos este don tan inmerecedor, pero que sin embargo a Jesucristo le plació regalárnoslo. La tercera parte de este versículo que yo menciono, donde es un regalo de Dios, dice el último renglón de este versículo, pues es don de Dios. Dice que la salvación es un don de Dios, donde dice que no es de nosotros, no pusimos nada, es un don de Dios. La palabra don quiere decir regalo, es un regalo gratuito. Ahí está el que el hombre lo quiera tomar o no lo quiera tomar. Donde quiera que me escuchen las personas que me están escuchando. Si alguien me escucha y no tiene a Cristo en su corazón, sepa que es un regalo de Dios y que Dios le está extendiendo su mano y le está diciendo, te quiero dar un regalo. El regalo que yo te estoy ofreciendo es que tú vivas el resto de la eternidad conmigo. Te quiero salvar. Cuando la Biblia habla de salvar es porque hay modo de perderse y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Te presento en este día un regalo no merecido. Te presento en este día la salvación sin que te cueste ningún costo absolutamente, porque no tenemos cómo pagarlo, porque no lo merecemos. Pero Dios ha decidido no mirar nuestros actos, nuestras acciones, nuestra vida. Ha decidido no mirar nuestra vida mala y ha tomado en cuenta el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entrega tu vida a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Ven a Jesús antes de que sea demasiado tarde. A los hermanos de nuestra iglesia, a todos los que me pueden escuchar, sigamos adelante. Cristo está a la puerta y muchas bendiciones. Que Dios me les bendiga y nos miramos hasta la próxima semana. Dios les bendiga a todos nuevamente. Con mi fe te alcanzaré.